Bendiciones, bendiciones. En esta hora les saluda la pastora Maribel Gutiérrez de aquí del Valle de Yakima. Aquí estamos predicando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando a conocer, ¿verdad?, las nuevas de salvación, que son buenas noticias para el hombre como para la mujer. Así que aquí estamos una vez más saludando a cada uno de ustedes. Es una bendición saber que nos están, ¿verdad?, escuchando y mirando a través de este medio. Así que saludamos a todos ustedes en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio dar el mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje que se ha estado predicando a través de los siglos. Y gracias a esa predicación de este mensaje, muchos hombres y mujeres han procedido a un verdadero arrepentimiento y han sido salvos de la ira venidera y de la maldición que el pecado trae a la vida del hombre como de la mujer. Así que aquí estamos para dar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y en esta hora queremos compartir, ¿verdad?, acerca de la muerte de Cristo, nuestro Señor. Queremos hablar, ¿verdad?, de lo que dice la palabra de Dios. Así que la muerte de Cristo es la evidencia del amor de Dios y también del amor de Cristo hacia nosotros, la humanidad. Y queremos leer lo que dice en Romanos capítulo 5. Mire lo que dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún dice la palabra de Dios que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que en la muerte de Él, el amor de Dios se ha manifestado, dice la palabra. Nos ha amado tanto el Señor, ¿verdad?, que entregó nuestro Señor Jesucristo su vida por usted y por mí, para que seamos libres, ¿verdad?, del pecado. Vamos a mirar también lo que dice en San Juan capítulo 3. Mire lo que dice la palabra, el versículo 16. Queremos compartirlo con usted en esta hora para que usted, ¿verdad?, vea lo que dice la Escritura. San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios quiere que usted y yo tengamos vida eterna, y únicamente la podemos obtener a través de creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el amor de Dios, por amor a nosotros, Dios, nuestro Dios, envió a Jesucristo a este mundo para que nos viniera a predicar el Evangelio, para que nos viniera, ¿verdad?, ministrar, manifestar el poder de Dios y para pagar ese precio de nuestra salvación. Así que Dios nos ama tanto que, mire, dio a su Hijo unigénito para que usted y yo podamos tener vida y vida eterna. Así que valoremos el amor que Dios tiene para nosotros, ese amor que nada ni nadie lo ha podido terminar, apagar, sino al contrario, el amor de Dios se sigue manifestando aún en estos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de luchas, tiempos de pruebas. El amor de Dios es un amor sin igual. Así que aquí estamos para decirte que Dios nos ama, que Dios te ama a ti y a los tuyos. Así que el amor de Dios se sigue manifestando en estos tiempos. Y vamos así a considerar lo que dice la Escritura en San Marcos. Mira lo que dice el capítulo 10 de San Marcos en el versículo 45. La Escritura dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjese lo que nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. El Hijo del Hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él no vino para que le sirvieran en el tiempo que anduvo ministrando en su ministerio terrenal, sino que Él vino, dice, para dar su vida, para entregar su vida
por usted y por mí, para podernos rescatar del pecado, del error y de todas las cosas que usted y yo humanamente, muchos de nosotros que estamos ahora en el Señor, practicábamos en nuestro tiempo pasado. Pero sé que algunos de ustedes que nos están mirando, sabemos que algunos de ustedes están practicando cosas que los alejan. En lugar de acercarlos al Señor, los alejan del Señor. En lugar de estar cerca con su familia, los alejan de los suyos. Pero aquí estamos para decirle que Cristo Jesús vino para rescatarnos de las garras del enemigo de nuestras almas. Así que en Cristo Jesús hay una esperanza para usted y para su familia. Y aquí estamos para decirle eso, que el Señor le ama y que Él a eso vino a este mundo, a rescatar lo que estaba perdido. Usted y yo, perdidos en delitos y en pecados, pero gracias a que Cristo vino, hoy muchos, ¿verdad? Gracias le damos a Él porque nos ha redimido, nos ha rescatado de esa vida de error en que nos encontrábamos. Así que usted que todavía no se ha entregado al Señor, considere la voluntad de Dios, el amor de Él y lo que Cristo Jesús ha hecho para que usted sea salvo, sea librado de todo mal. Así que ponga su fe en Cristo Jesús. Vamos así a considerar lo que dice también la palabra de Dios y vamos a estar mirando en Primera de Timoteo. Vamos a considerar el capítulo 2 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Nos dice la palabra del Señor así. Así que el Señor tiene esta palabra para ti que nos estás mirando, porque el Señor está hablando a tu vida, porque Él no quiere que tú ignores lo que está escrito en su palabra. Tal vez tú no has podido estar en una iglesia, en un templo, en un lugar donde se está predicando la palabra de Dios. No te has congregado. Tal vez no conoces a alguien que va a esa congregación y eso tal vez te ha detenido, te da pena porque dices, ¿qué voy a hacer? Nadie me conoce, no conozco a nadie, mejor no voy. Aunque dentro de ti tú sientes el buscar de Dios, pues sabes que Dios está poniendo este medio para que ahí donde tú estás llegue esta palabra de bendición. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 5 y 6 dice la palabra del Señor así: porque aún hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Es importante tener en cuenta que hay un solo Dios y hay un solo mediador, dice la palabra, entre Dios y nosotros los seres humanos, y es Jesucristo nuestro Señor, quien es el mediador entre Dios Padre y nosotros, la humanidad. Así que Él se dio, dice a sí mismo, para rescatar a todos. Así que hay una esperanza para todo el ser humano. En Jesucristo hay una esperanza. Y Dios en estos últimos tiempos está poniendo los medios para que aquellos que no han oído, oigan el mensaje, sepan que a eso vino Cristo, para rescatarles, para salvarlos, para librarlos de las garras del enemigo, de las mentiras con que muchas veces el hombre como la mujer es engañado. Pero la palabra de Dios nos habla de esa obra que vino Cristo a hacer en esta tierra. Él vino a rescatar. Dios conoce la condición de todos nosotros. Cuando estamos sin Cristo, Dios conoce que por nosotros solos no podemos ser librados del mal, pero con el Señor, usted y yo podemos ser librados de todo mal. Así que Jesús vino para rescatarte, y comparte con aquellas personas que tú conoces. Puedes decirle lo que Dios dice en su palabra, que Cristo Jesús vino a este mundo para rescatar
al hombre, a la mujer, a todo aquel que está perdido. El Señor quiere rescatarlo de esa condición de vida que muchas veces vive el hombre y la mujer, que ha tratado muchas veces de salir de allí, pero no ha podido. Pero recuerda, Jesucristo vino para rescatar lo que estaba perdido. Y muchos de nosotros ya nos ha rescatado el Señor. Ahora estamos sirviéndole a Él. Ahora estamos predicando su palabra. Ahora estamos dando testimonio de esta palabra. Lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón, lo quiere hacer en tu vida, lo quiere hacer en tu familia, lo quiere hacer en tus conocidos. Así que el Señor quiere rescatar esas almas que están perdidas. Tú puedes ser un medio para que otros vengan a Cristo el Señor, diciéndole, ¿sabes qué? Que alguien vino a este mundo para rescatarte, para rescatarme a mí y para rescatar a todos del poder del enemigo. Así que en Cristo Jesús hay una esperanza para todos nosotros. Así que hay que ir a Cristo el Señor. Él es el mediador entre Dios y nosotros, los seres humanos. Así que es importante entregarle nuestra vida a Cristo. Gloria a Dios por lo que ya lo hemos hecho, pero sabemos que hay algunos de ustedes que nos están mirando que todavía no lo han hecho. Pero aquí estamos dándote la palabra del Señor, diciéndote a qué vino Cristo a este mundo. Así que vamos a continuar y vamos a leer lo que dice Romanos 4:25. Queremos también bendecirte, ¿verdad?, con esta palabra. Romanos 4:25 dice la palabra del Señor así. Dice que por boca de David, tu siervo, dijiste. Vamos, estoy leyendo en otro. Disculpe, Romanos 4:25 dice la escritura así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Fíjese, esto es lo que dice la escritura, que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que Jesús fue entregado. La palabra nos dice que por nuestras transgresiones, no es que Él hizo eso, no es que Él quebrantó, falló, ¿verdad? No obedeció a la ley de Dios, sino nosotros, los seres humanos, nosotros los pecadores, ¿verdad? Fuimos desobedientes, fuimos rebeldes, no obedecimos la ley de Dios. Por lo tanto, Él vino a pagar, ¿verdad?, el precio de nuestra redención. Por eso dice que también Él resucitó para justificarnos delante de Dios Padre. Sí, que en Él usted y yo somos justificados delante de Dios. No importa qué pecado, qué cosa hicimos en el pasado cuando vivíamos fuera de los caminos del Señor y venimos a Jesucristo. Él es el que nos justifica delante de Dios y podemos así agradar a Dios por medio de Jesucristo. No son por méritos humanos, no son por nuestras obras, es por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Cristo Jesús fue entregado. Acuérdese, Él fue entregado para que usted y yo pudiésemos ser justificados. Así que hay una justificación para nosotros, para nuestra familia y para todo aquel que quiera venir a Cristo el Señor. Pueden ser perdonados los pecados del hombre, de la mujer, pero tenemos que venir a Cristo el Señor, porque Él se entregó por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones. Jesucristo se dio para que usted y yo no fuéramos al castigo eterno. Así que hay una esperanza en Jesucristo. Recuerda, Él es el único que nos puede justificar delante de Dios Padre. No hay nadie más, ningún ministro, nadie de nosotros podemos justificarte delante de Dios.
sino solamente Jesucristo, porque Él tomó tu lugar y tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Así que Él me ha justificado y Él quiere justificarte a ti. Y tú que no estás mirando, que sabes que el Señor te ha justificado, sigue adelante sirviéndole al Señor. No desmayes, no te descuides en tu relación con Él. Mantente firme en esa comunión que Él quiere que tú tengas con Él. Así que vamos a mirar lo que sigue diciendo la palabra de Dios en Gálatas, en el capítulo 1. Ahí vamos a estar también considerando lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3 y 4. Mira que nos dice la Escritura. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que vemos una vez más lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y sabía nuestra condición, cómo nos encontrábamos. Él conoce tu condición, Él sabe cómo tú te encuentras, porque Él nos ha visto desde lo alto. Sabe cuando tú y yo vivimos lejos de Él, estamos practicando el pecado, haciendo lo que el enemigo de nuestras almas quiere que hagamos. Por lo tanto, Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos también, dice la Escritura, del presente siglo malo. Estamos en un tiempo de maldad, donde la maldad se está multiplicando en gran manera. Tú y yo lo estamos viendo, lo estamos escuchando, lo que está pasando a nuestro alrededor. La maldad se ha multiplicado en los diferentes lados, no solamente en las ciudades grandes, aún en los lugares de comunidad, de rancherías, están pasando también cosas que nunca antes habían pasado, o cosas que habían pasado pero allá a lo lejos, de vez en cuando al pasar los años, pero ahora casi es algo que pasa durante la semana, durante cada día. Así que estamos viviendo tiempos más difíciles de los que vivieron nuestros padres. Así que es tiempo de reconocer lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. En Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Así que este es el tiempo de entregarnos completamente al Señor y valorar la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Recuerda, la muerte de Cristo fue con un gran propósito. Fue pagar el precio de nuestra salvación. Fue para rescatarnos del pecado, de la maldad. Así que en Cristo Jesús, usted y yo tenemos vida. Solamente en Él, usted y yo somos justificados delante de Dios Padre. Así que sigamos creyéndole al Señor y viendo lo que dice su palabra y diciéndoles a otros que el Señor puede librarlos a ellos también de este siglo malo. Él puede guardarnos, Él puede ayudarnos para seguir haciendo el bien. Y no nada más a ciertas personas, sino a todas las personas que se acerquen a nosotros, usted y yo seamos de bendición para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar haciendo el bien para ellos. Así que Dios tiene un plan, tiene un propósito con la humanidad, el plan de la salvación. Llegue al hogar, llegue a la familia, llegue a las personas, no importa cuántos sean, 1, 2, 3, 4, o sea, más de eso. El Señor quiere que hombres y mujeres procedan a un verdadero arrepentimiento y vean y sepan lo que dice la palabra de nuestro Dios.
Dios envió a Jesús a este mundo para salvarnos. Él fue a la cruz voluntariamente para rescatarnos del pecado, de la maldad, del siglo presente. Así que en Jesús hay una esperanza para todos nosotros. Y sigue hablando la palabra santa del Señor. Y vamos a mirar lo que dice el apóstol Pedro. Mira lo que nos dice también en esta porción de la palabra. Primera de Pedro, el capítulo 3. Vamos a mirar el verso 17 y vamos a ver también el versículo 18. Mira lo que dice esta escritura. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Sí, hay tiempos que hay que padecer. Hay que padecer por la causa del Señor. Y muchas veces no queremos padecer por la causa del Señor. Creemos que todo debe estar bien porque estamos sirviendo al Señor. Bien, entonces no nos debe de pasar nada mal. Todo, ¿verdad? Debe ser gozo, alegría, felicidad, paz, regocijo. Pero la Escritura dice que muchas veces tenemos que padecer por hacer el bien. Así que si la voluntad de Dios es que usted y yo pasemos ciertas dificultades por hacer el bien, entonces hay que seguir confiando en el Señor y hay que seguir haciendo bien a los demás, aún a esas personas que a veces se oponen a la palabra de Dios, se oponen, ¿verdad?, al cristiano, a la cristiana. A veces sufrimos rechazos, a veces, ¿verdad?, somos maltratados físicamente, agredidos. Pero ¿sabes qué? El Señor quiere que nosotros sigamos haciendo el bien, que no cambiemos de actitud, sino que sigamos haciendo el bien. Así que tú y yo estamos aquí en el camino del Señor. Usted que ya le sirve al Señor para hacer el bien, y usted que no le sirve al Señor, también el Señor quiere que usted vea que todo aquel que se ha rendido completamente al Señor, muchas veces lo va a ver padecer, pasar por momentos difíciles, pero ¿sabe qué? Él, ella, que puede ser un hombre, una mujer, va a persistir en el camino del Señor, porque lo que Dios ha hecho en nuestra vida es algo real, es algo que lo vivimos, es algo que lo experimentamos, no es algo que nada más lo leemos en la palabra, sino que lo vivimos a través de la palabra. Así que no tema, hermano, hermana, siervo que nos está mirando por ahí, por este medio, no temamos padecer por la causa del Señor, por hacer la voluntad de Él. Estemos dispuestos aún a padecer maltratos y sufrir lo que tengamos que sufrir, pero con la ayuda de Dios nosotros vamos a seguir adelante viendo lo que Dios está haciendo, no nada más en nuestra vida, sino en la vida de muchas personas más. Así que como cristianos hay que muchas veces también pasar por dificultades. No todo, ¿verdad?, muchas veces marcha bien todo el tiempo. Hay momentos de dificultades, pero con la ayuda del Señor salemos adelante. Y así vamos a mirar lo que también nos sigue diciendo la palabra del Señor. Mire lo que dice Segunda de Corintios, y vamos a mirar esta escritura que se encuentra en el capítulo 5. Vamos a estar mirando el verso, y yo sé que a través de estos versículos su vida va a ser bendecida, porque también está siendo bendecida mi vida a través de la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18 y verso 19, mire lo que dice. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso nos está diciendo ese versículo. Mire lo que dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que todo esto dice que proviene de Dios, quien nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo y nos dio un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Dios quiere que estemos reconciliados con Él, que toda enemistad que por una razón u otra está ahí estorbando, que haya comunión entre Dios y el ser humano, se ha quitado eso y haya una reconciliación para que la comunión que Dios quiere tener con nosotros siga fluyendo. Así que en Cristo Jesús Dios nos ha reconciliado. Y hoy que estamos reconciliados, hoy que estamos en el Señor, Dios, nuestro Dios, dice que nos ha dado, ¿verdad?, el ministerio de la reconciliación. Esa palabra de poder, esa palabra que trae ese mensaje para el hombre y la mujer que puede ser reconciliado con el Señor. Así que deben de escucharlo, no nada más ciertas personas, no, sino dice la palabra, ¿verdad?, que esto es para todos. Todos necesitan saber que en Cristo Jesús pueden ser reconciliados, pueden gozar comunión con el Padre Celestial. Así que no nos quedemos callados, sino que prediquemos, anunciemos, ¿verdad?, el ministerio de la reconciliación. Qué hermoso es tener, ¿verdad?, esa comunión con Dios, porque podemos hablar con Él de día y de noche y en todo tiempo, y Él también puede hablar a nuestra vida. Así que es importante que vivamos en esa reconciliación. Tal vez usted en cierto tiempo tuvo alguna dificultad, alguna situación con alguna persona, y eso los distanció, eso impidió que usted siguiera gozando de ese tiempo, de esa comunión con esa persona. Pero llegó el momento, Dios puso los medios para que usted una vez más se reconciliara con esa persona y volviera a tener comunión con él, con ella. Y qué hermoso es tener comunión unos con otros. Así que el Señor quiere tener comunión con nosotros. Por las diferentes razones, muchas veces ha habido distanciamiento entre nosotros y el Señor, pero Él ha puesto los medios para que esta palabra, este ministerio de la reconciliación, se manifieste en nosotros y podamos acercarnos al Señor. La palabra dice que si usted y yo nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos tener comunión con Dios, no nada más cuando queramos, cuando nos acordemos, cuando haya, ¿verdad?, alguna actividad en especial, alguna celebración, no, sino que en todo tiempo nosotros tengamos comunión con Dios Padre. Así como gozamos y disfrutamos de estar cerca de las personas que amamos, que nos aman, que nos hacen bien y que nosotros les hacemos bien. Pero va a haber personas que no nos hacen bien, pero nosotros tenemos que hacerles el bien. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha obrado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tal vez tú que nos estás mirando, en ocasiones has dicho, yo quiero hacer el bien, pero en lugar de hacer bien, haces el mal. Pero ¿sabes qué? Esta es una oportunidad que Dios te está presentando. Reconcíliate con Él, porque Él es el que va a cambiar tu vida. Él a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Dios te ama, Dios te habla y Dios te pone los medios para que te reconcilies con Él. Pídele perdón, entrégate a Él y deja que Dios obre en tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y así se despide usted la pastora Maribel Gutiérrez. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 509-388-3154. Con gusto
contestaremos su llamada. Bendiciones.